Por eso, una de las cosas que hay que entender es claramente que aquí en el derecho a obligaciones habíamos hablado, no sé si me manifiesta el señor presidente si ya se ve la pantalla, por favor, para que si no lo hacemos ver. Me manifiesta si ya está la pantalla para poder iniciar a trabajar. Sí se ve, licenciado. Muy Buenas bien. tardes. ¿Se recuerdan la temática para que no se desordene, verdad? Voy a ir llamando por cuestión de listado para ir conociéndonos en todo el semestre a uno por uno. Pues obviamente no es que no tengan derecho a intervenir, sino que en su momento, pues 5 o 10 minutos antes de terminar la clase, se les da la intervención de carácter general, si alguien quiere opinar, ¿verdad? Mientras tanto, se les va a ir llamando por nombre hasta terminar el listado, ¿verdad? Tengo entendido, son 128, entonces, para darle la oportunidad a todos, ¿verdad? Entonces, si no están, pues, su asistencia, pues, va a tomarse en cuenta cuando a ustedes les hace falta 1 punto, 2 puntos, puede que ahí es donde sirve el hecho de que estuve o no en clase, ¿verdad? Entonces, por favor, tomar nota de esto. Habíamos hablado de la introducción de qué era el derecho a obligaciones y qué estudiamos, ¿verdad? Entonces, el derecho es nuestra definición, que es la rama del derecho civil que comprende un conjunto de normas jurídicas, doctrinas e instituciones que regulan la relación jurídica. Y hoy vamos a hablar un poquito más de esa relación jurídica, cómo identificar esa relación jurídica, ¿verdad? La semana pasada también hicimos una diferencia entre los 3 elementos que nos saca en sí el derecho de obligaciones, el elemento real o objetivo, la cosa, objeto de contrato, dentro del cual recalcamos que tenemos que conocer los bienes, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una diferencia, o por lo menos 3 diferencias entre el derecho real y por el otro lado vamos a tener al derecho personal. ¿Por qué tenemos que hacer ese realce en nuestro tema? Porque acá en el libro 2 nos estudia el derecho real y en el libro 3 nos estudia, en este caso, o el derecho civil 3, estudiamos lo que es el derecho personal. Entonces, y tenemos que tener bien definidos esa gran diferencia porque lo primero que hacemos nosotros en mi calidad de acreedor o deudor es ver cómo me pagan, ¿verdad? A veces decíamos que uno de los temas es lograr identificar en qué momento termino yo siendo acreedor y deudor, porque a veces solo firmamos. Muy bien, ya creo que la tecnología siempre nos juega en este horario, por lo cargado, nos juega el mal necesario, ¿verdad? Mala señal. ¿Me manifiestan si ya? Gracias, Fátima Ramírez, leo yo. Bueno, muy bien.
Sigamos entonces. Estábamos hablando de que en el derecho de obligaciones es necesario crear una gran diferencia entre el derecho real y el derecho personal. ¿Por qué? Decíamos que entre el acreedor y deudor, pues todos se llevan bien hasta que el deudor deja de cumplir sus obligaciones. Empiezan siendo amigos, te presto una cierta cantidad de dinero, te doy en confianza, se hablan tranquilo, pero empieza cuando el deudor no cumple sus obligaciones. Entonces, ¿a quién voy a demandar? Ese es el punto. ¿Y cómo voy a hacer que me paguen? ¿Verdad? Porque el derecho a obligaciones, lo primero que nos enseña es que va a recaer sobre una persona. Y el derecho real nos enseña que el derecho en sí recae sobre un bien. Eso es una de las cosas que tenemos que diferenciar. Entonces, para empezar, podemos decir que el derecho real, si hablamos de su definición, es aquel derecho, potestad, señorío, depende de qué libro ustedes utilicen, ¿ah? O esa facultad que tiene una persona sobre un, ahí es donde viene, sobre un bien, oponible ante terceros. En este caso, por ser un derecho real, el derecho va a recaer sobre una cosa, un bien, ya sea mueble o inmueble. Y si hablamos del derecho personal, ¿sobre qué recae? Sobre una persona. Entonces, yo ahí no puedo reclamar que me entreguen. Si hablamos del derecho a obligaciones, no puedo reclamar que me entreguen un bien si yo no dejé un derecho real como garantía. Y es el que más vamos a recalcar aquí es la prenda y la hipoteca o la garantía mobiliaria, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que ver es que el derecho, en este caso, el real, recae sobre una cosa, sobre un bien oponible ante terceros. Ahora, el derecho personal recae sobre una persona. Decíamos en la clase anterior los dos elementos personales, acreedor o deudor. Va a depender de qué postura esté usted en el contrato. Como dueño de un derecho, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de derecho? ¿Derecho real? No podés, en el derecho a obligaciones no puede, porque no es sobre un bien inmueble, mueble, semoviente, sino que es sobre una persona. Entonces, ahí donde, ¿a quién voy a demandar? ¿Qué voy a exigir? ¿A quién voy a exigirle? El único que tiene el derecho de exigir, habíamos dicho, el acreedor, tiene el derecho de exigir. ¿Ya? Entonces, y el deudor de cumplir la prestación que se tiene establecida. Entonces, no puedo alegar que me entregue un bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo voy a exigir al deudor. ¿Cómo el deudor va a cumplir esa obligación? Pues habría que empezar viendo el contrato. Si hablamos en efectivo, si hablamos en especie, ¿verdad? A través del pago de un bien, ahí sí podemos, pero exigir que él cumpla, ¿verdad? Como finalidad, la entrega de un bien, pero como pago y liberación del quién, del deudor, ¿verdad?
En este caso del derecho real, solo sobrecaen sobre bienes. Y por eso nos gustaba, o alguien nos recalcaba la semana pasada, qué tipo de derechos reales tenemos. De goce, mero goce, de garantía, ¿verdad? 3 únicos derechos reales. Eso quiere decir que el derecho real, y vamos a bajar un poquito la pizarra, ¿verdad? El derecho real, en este caso, los derechos reales son los establecidos en la ley. Son los establecidos, nace de la ley, ¿verdad? Nace de la ley. No hay otros. Ya el libro 2 de todo lo que hablaron en su momento en el derecho civil solo nos marcaba específicamente estos: de goce, de garantía y escucho que tocan, pero después me imagino los toma la otra plataforma. No sé si es así, mi estimado. Bueno, sigamos. Eso implica que la ley solo nos da 3 tipos de derechos: de goce, mero goce y de garantía. Nada más. Obviamente, dentro de los de goce está la propiedad, mero goce, uso, usufructo, habitación y servidumbre, y lo de garantía, pues la prenda y la hipoteca. Pero el punto es que un derecho real nace y surge de la ley. No puede, ¿ya? Veámoslo del punto penal, desde el principio de legalidad hay que ser tipificado, ¿verdad? Desde el punto de vista penal. Pero, ¿de dónde surge el derecho de obligaciones? ¿De dónde surge? El derecho a obligaciones surge del acuerdo de voluntades. Cuando hablamos de un acuerdo de voluntades, puede existir tantos. Es de forma libre, ¿verdad? Por el hecho de que podemos crear muchos derechos reales, o en este caso, perdón, muchos derechos personales, porque puede existir figuras que ni siquiera en la ley está, ¿verdad? Y nos da la facultad de crearlo. Eso es lo que lo llamo, en el caso del derecho personal, nace de la voluntad de las personas. Y ahí surge el derecho personal. Permítanme un instante, creo que mi batería se está descargando. Muy bien, continuamos. Entonces, el derecho personal nace de la voluntad de las partes. Por esa razón, ustedes van a conocer que en el derecho de obligaciones encontramos contratos típicos, ustedes han escuchado, atípicos, ¿verdad? Ese término típico se refiere de que la misma ley crea la figura, ¿verdad?, contractual. Estamos hablando del contrato de compraventa. Hay ley, hay cierto, tiene que determinar una compraventa, pero ahí es donde entra. Por el hecho de que nace de la voluntad de las partes,
hay contratos. Eso implica que nosotros podamos crear una figura contractual que no exista. Un ejemplo. Si ustedes se dan cuenta en su Código Civil, y quiero que revisen ahí, para que ustedes ven, en el caso de los contratos, inicia desde el artículo 1674 con el contrato de promesa y opción. Y ahí ustedes ven el contrato de mandato, el contrato de sociedad, el contrato de compraventa, la permuta, la donación entre vivos, contrato de arrendamiento, ¿verdad? Contrato de obligaciones y derechos del arrendatario, ¿ya? Pero no van a encontrar el contrato llamado compraventa con usufructo vitalicio. Para empezar, la compraventa es un contrato y el usufructo vitalicio es una figura que surge del derecho del libro 2, ¿verdad? De los derechos reales. Los notarios, en este caso, al momento de que las partes llegan ante él, o en este caso sus clientes, puede crear figuras con la propia voluntad de ellos. Eso sí, que no vayan en contra de la ley, ¿verdad? Entonces, el notario crea, en este caso, figuras contractuales que no están reguladas. Así, otro ejemplo tenemos como aquel contrato de constitución de servidumbre. No está, la servidumbre ustedes ya lo conocen, es voluntaria. La servidumbre de paso está ahí, la anchura legal está ahí. Pero ¿por qué surge aquellos callejones de 1 metro? Yo, dijo el dueño, yo solo les doy 1 metro, si quieren pasar, bueno, y si no, pues sigan ahí. ¿Y dónde entra? Existe un contrato de constitución de usufructo que legalmente no está regulado. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta aquí en el derecho de obligaciones. ¿Ya? Por ser un derecho personal, nace de la voluntad de las personas. Por ende, el derecho real nace de la ley, goce, mero goce y de garantía. De ahí no hay otra figura que no sea derecho real. ¿Ya? Pero la voluntad de las partes, ustedes pues no, en la vida jurídica, en estos años, sabían que el contrato de leasing, no sé si ustedes lo conocen, es un contrato atípico mercantil que fue creado, elevado a una ley, y ahora ya hay un contrato de leasing típico. Miren, ahí es donde la ley, al momento de existir regulación para este tipo de contrato, lo hace ser típico, ¿verdad? Pero de forma contractual. En el caso de los ejemplos que le estoy poniendo son contratos eminentemente atípicos. ¿Por qué? Porque no son contratos, pero las partes lo han creado como tal, como contratos. Vamos a siguiente diferencia. Por ser el derecho real, por ser surgido de la ley, en los libros ustedes van a encontrar que se denomina de numerus clausus. ¿Por qué de numerus clausus? Porque solo están, y recalcamos lo mismo, establecidos en la ley. Solo están los que la misma ley determina. Están enumerados. No hay otro. En el caso del derecho real, porque nace de la voluntad de las personas, yo puedo adecuar un contrato con mi acreedor, mi deudor, ¿ya? Entonces,
dependerá de la voluntad entonces. Entonces, a eso se le llama que el derecho de obligaciones o el derecho personal, ¿ya? Es de números apertus. ¿Por qué? Porque existen tantas como acuerdos de voluntades podamos crear. Ya la misma ley nos da ciertos contratos como ya establecidos como mandato. ¿Ya? El mandato puede ser general, puede ser especial, puede ser judicial. Pero cuando tomamos ya las figuras, donde decimos un contrato general con cláusula especial judicial, ahí ese contrato ya no está en la ley. Pero las regulaciones lo utilizamos y creamos un nuevo acuerdo de voluntad. Por eso a veces uno dice, en la red encontramos todo tipo de bosquejos para hacer un contrato, porque si yo les pido a ustedes, hagan un contrato de compraventa, se meten a la página web y dicen contrato de compraventa y aparece, si ustedes lo ven a simple vista, todos son contratos de compraventa, pero algunos tienen cláusulas totalmente distintas a la otra. Y eso lo hace ser, ese acuerdo de voluntades está en cada cláusula de un contrato, ¿verdad? Por eso se le denomina números apertos. ¿Qué otra diferencia podemos recaer? Ya establecimos que el derecho real surge de la ley, es oponible ante terceros y recae sobre un bien, ¿ya? ¿Qué podemos establecer en el caso del derecho real? ¿Ah? Si ustedes se dan cuenta, la idea es que ustedes identifiquen que el derecho real solo recae sobre un bien y el derecho personal recae sobre una persona. Esta relación jurídica, acreedor y deudor, es la que ustedes tenemos que identificar en este semestre. Y la idea de identificar es para que nosotros sepamos, ¿verdad?, de qué manera estamos contratando allá en la vida jurídica. Porque a veces firmamos un contrato, ¿verdad? Me imagino por la edad que ustedes ya tienen, hay personas casadas, ¿verdad? Y ahí sí que la primera firma que les surgió obligaciones es el matrimonio. Entonces, tenemos que ver que ¿por qué me casé? Dicen algunos, y ustedes hasta bromas hacen. ¿Por qué me casé? ¿Ah? Pues se casó por una finalidad y eso lo dice el artículo 78, pero a veces se rompe porque se considera más obligaciones y es donde entra obligaciones y recae la obligación sobre una persona. ¿Quién es el obligado entre un matrimonio en dar alimentos? La misma ley dice el cónyuge inculpable de haber terminado esa relación. Entonces ahí tenemos que determinar por qué surgió y cómo surgió esa obligación, ¿verdad? Para eso tenemos que pasar a las fuentes. Vamos con el preguntón del día. Vamos a ver si está Blanca Azucena Telles o Álvarez Telles. ¿Se encuentra Blanca Azucena? ¿No? Bueno. En mi lista sigue Irving Amílcar Ramos Pineda. De los 99 está Irving. Selic presente, dígame. Buenas noches. Bienvenido,
Irving, dígame qué es fuente o cuáles son las fuentes del derecho para usted. Las fuentes del derecho, bueno, personalmente, Alex, siento que son desde donde inicia el derecho, o sea, desde el nacimiento del derecho, por decirlo así, o sea, todas las ciencias, por decirlo así, todas las ciencias que se juntaron para originar el derecho. ¿Y cuáles son las que aprenden? Permítame, Lick, ¿me escuchas, Lick? Lick, perdón, ¿me escucha? Licenciado. Lick. Aprendido hasta... Creo que ya se restituyó. No, sí, Lick, ¿me escucha? Sí, ya. Ah, gracias. Dígame, perdón. ¿Cuáles son las fuentes del derecho que usted conoce hasta el momento? Le soy sincero, Lick, no tengo las empresas por el momento, Lick. No, no le podría decir ahorita, Lick, disculpe. Muy bien. Gustavo Adolfo Gómez Álvarez levanta la mano, dice. Bueno, lo escucho. Álvarez. Las fuentes reales del derecho son las fuentes reales, formales, históricas y otras, de acuerdo yo. Muy bien, eso es el primer semestre, ¿verdad? Esas fuentes del derecho, ¿verdad? Las fuentes históricas, fuentes reales y las fuentes formales. Kimberly Vanessa Álvarez Sandoval. No, muy bien. Continuamos. Carla Anayensi Barrera Santos. Valdivieso Morales Shirley Beatriz. La señorita Nayensi no tiene micrófono, dice. Bueno, tomaremos eso en cuenta. Shirley Beatriz Valdivieso. Bueno, no está. Entonces, ahí es donde tenemos que ir viendo quiénes están y quiénes no, ¿verdad? Entonces, por favor, ahí llegará el momento donde les toque su turno, esperando que tomamos en cuenta hasta el no tengo micrófono, estoy conduciendo, la idea es de que estén escuchando, ¿verdad? La clase. Hablamos de la fuente, como decía el compañero Amilcar, como del origen del derecho, dice, y lo tomamos en cuenta porque está en lo correcto. Decía el señor Sandoval que, o sí, Alvarado Sandoval, no me recuerdo bien ahorita, pero él nos decía que había fuentes reales, históricas y formales. Y dentro de las fuentes formales está la ley, ¿verdad? Está la jurisprudencia y está lo que es el derecho consuetudinario o lo que le llamamos costumbre. No vayan a olvidar eso porque al final de cuentas es el origen. En el derecho de obligaciones también tiene fuentes, ¿ya? Esas fuentes son, uno, el negocio jurídico o el contrato en algunos libros. ¿Por qué? Porque la misma situación en cuanto a, por eso es importante recalcar estas dos o tres diferencias, porque aquí nace de la voluntad de las personas, ¿ya? Y una de las fuentes de ese acuerdo de voluntad de las personas
es el negocio jurídico, es el contrato. Si hablamos del tema negocio jurídico, es aquel acuerdo de voluntades donde dos o más personas crean, modifican, extinguen una obligación, ¿ya? Y hay varias fuentes, porque al final de cuentas no solo nos pasamos todos los días haciendo contratos, pero parece que sí, porque si usted, en el caso de las señoritas, va al mercado, o quien va al mercado a hacer compras, al supermercado, a donde usted tiene que ir, lo primero es que usted hizo un contrato de compraventa, un acuerdo de voluntades. Y lo tenemos que determinar en si me pasa algo en el producto, ¿verdad? Indiferentemente que sea lo que compré, y me pasa algo que tengo que reclamar, tengo que pensar en a quién tengo que reclamar. Si lo compré en cierto lugar grande, y es donde entra mi factura, me va a establecer si es una persona individual con quien contraté o una persona jurídica, independiente del negocio grande o pequeño, porque si hablamos, como dicen los muchachos, si compré con el chino de la esquina, pues estoy contratando con quién, con una persona individual o una red de tiendas donde el propietario es una sociedad mercantil. Entonces, pero es un acuerdo, ¿verdad? Indiferentemente, todos los días lo miramos. Hay negocios que ustedes mismos hacen, compran motos, compran vehículos. Al final, la compraventa es la que más se resalta a nivel general, pero no solo está ahí. Imaginémonos en este caso, yo le compré a Juan Pérez, ¿verdad? Una moto, pero como pago de esa moto, le entregué un iPhone 13, valorado en 7,000 quetzales. Y él se fue con su iPhone 13 y yo me quedé con mi moto. La pregunta es para Maldonado González Karen Andrea. ¿Es o no compraventa? Repito, porque si Maldonado González Karen Andrea. González Argueta Javier. Ana Sofía Soto. Buenas noches, licenciado. De que si es compraventa de vender una moto, dijo. Imaginemos contigo, Sofía. Yo te vendí, o tú me vendiste una moto, pero yo te di un iPhone 13. ¿Es compraventa, sí o no? No, porque hay que pagar el precio en dinero. Entonces, ¿qué tipo de contrato es? Es una permuta. Es una permuta, miren, ahí donde entra. La misma señorita Soto nos estableció, tiene que ser dinero, y eso lo caracteriza, ¿verdad? Y la característica de la permuta es bien por bien, y eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Entonces, en el derecho a obligaciones, si se dan cuenta, nos va a servir para eso. Nuestra fuente tenemos ahí es el negocio jurídico, los contratos.
los contratos, para empezar. Tenemos otra fuente que dependerá de qué tipo de libros ustedes van a utilizar, los asimilan en este término, cuasicontrato. Casi contratos, pero no lo son, ¿verdad? ¿Cuáles son esos cuasicontratos? Si ustedes se dan cuenta, podemos hacer un acuerdo de pensiones alimenticias ante notario en escritura pública. ¿Ah? Entonces, ahí no es un contrato establecido, ¿verdad? Dentro de la contratación atípica, sino que definitivamente ya tenemos un acuerdo de pensiones nada más. Estos acuerdos también pueden ser acuerdos nos llamaron trabajadora social en el juzgado de familia y pusimos un convenio de alimentos, se llama ahí. ¿Ah? También genera obligaciones. Usted está acordando, en cierta forma, a través de su acuerdo de voluntad, pagar cierta obligación, ¿verdad? También tenemos la misma ley, ustedes que tienen el libro, no sé si lograron encontrar el libro del Derecho Civil de las Obligaciones del licenciado Carles Vázquez Ortiz. Él también nos manifiesta esas obligaciones como aquellas obligaciones surgidas de un hecho o acto sin convenio. Cuando hablamos de ciertos hechos o actos sin convenio, ¿ya? Se refiere específicamente que cómo surge una obligación aunque no tengamos un convenio que nos ampare esa voluntad. Estamos hablando de el actuar del gestor de negocios. ¿Han escuchado ustedes qué es el gestor de negocios? El gestor de negocios es la persona, aquí dice el representante del menor de edad, dice, no, ese es el representante de su papá, el que ejerce la patria potestad. El representante del menor es el quien ejerce la patria potestad, papá, mamá, en este caso, el tutor. ¿Ah? El gestor de negocios solo participa en algunos casos para adquirir algún derecho. Imagínense en el caso del gestor de negocios donde ustedes tienen un familiar en Estados Unidos, ¿verdad? Y el familiar en Estados Unidos les mandan dinero para que compren un terreno y que salga, y ahí donde entra, que se lo inscriban a nombre del familiar que está ahí en Estados Unidos. La ley nos dice que para que una persona esté representada aquí en el país, necesita un mandato. Pero hay ciertos actos, y en este caso, el actuar del gestor de negocios comparece en el contrato, acepta la venta, pero no se obliga. La propiedad es inscrita al que no compareció. Miren, ¿qué es lo que mandé a hacer a mi gestor de negocios? Que firme en nombre mío, ¿verdad? Surge en esos casos donde no está. Puede, pero ahí donde entra una clave de este es no se obliga. Nunca el gestor de negocios va a obligar al
mandato. Eso implica, genera obligaciones. Entonces, ahí aparecen ciertos actos, por eso le llaman cuasicontratos, ¿ya? De que también se generan las obligaciones, pero no surge de tal manera como algo que obliga. Aquí, si se dan cuenta, el gestor de negocios solo actúa adquiriendo derechos. Y lo vamos a poner aquí. Derechos. Este gestor de negocios solo actúa adquiriendo derechos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué otros cuasicontratos podemos determinar? Aquí aparecen actos jurídicos, que no son negocios jurídicos porque no son contratos. Ahí donde entra el negocio jurídico es el contrato, por excelencia. Pero hay ciertos actos jurídicos que generan obligaciones. Un acto jurídico entendamos como un testamento, un acto matrimonial, obviamente la aceptación en acta notarial del matrimonio, ¿verdad? Son actos solemnes que en el caso del testamento, pues obviamente ustedes saben, hay abiertos y cerrados, pero hablemos de que ambos, tanto abierto como cerrado, genera obligaciones. Tal vez no generará obligaciones de forma inmediata, pero posteriormente al momento de fallecer surge a la vida con todos sus derechos y obligaciones. También es considerado un cuasicontrato. Y en el caso del acto matrimonial, que en este caso sería un acta notarial del notario. Si hablamos del notario, acta notarial, usted declaró su voluntad de aceptar a X persona como esposa. ¿Qué pasa si la esposa, como digo, a veces uno no, en calidad de novio, nunca preguntó si la novia tenía bienes, ni derechos, ni obligaciones? Y la novia viene con 5 deudas. ¿Usted como esposo qué haría? ¿Lo ayuda o no? Y ese es uno. El matrimonio se hizo para una ayuda recíproca, dice el matrimonio, ¿ya? Pero si usted se da cuenta, y ahí también usted tiene una obligación de ayudar a su esposa. Esa obligación no lo tenía cuando estaba soltero, pero lo generó como tal, ¿verdad? Entonces, también podemos establecer que este acta notarial, donde yo di mi consentimiento y fue inscrito en su momento, generó obligaciones ahora, ¿verdad? Por eso, en cierta forma, hay en el caso de cuasicontratos. Otro cuasicontrato que también colocan acá es la resolución judicial. Estamos hablando de decretos, autos, sentencias. A ver, señor presidente, manifiésteme si ustedes ya llevan algo de procesal. ¿Llevan alguna clase de procesal? Sí, ya llevamos un procesal, licenciado. Ah, va, entonces ya vieron que es un decreto, un auto de una sentencia, ¿verdad? Eso implica que cuando usted, imaginémonos en este caso, usted en calidad de casado, ¿verdad? Usted se pelea con su esposa y la esposa pues se va a quejar al juzgado de paz porque usted la agredió, ¿verdad? Y lo primero que hace el juzgado es emitir una medida de seguridad.
Y la medida de seguridad establece que no se puede acercar por 300 metros a su esposa, todavía esposa, porque sigue el vínculo matrimonial. También le dice no perturbar ni en su casa, no perturbar en su trabajo ni en lugares públicos. Ahí ya generó una obligación, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de obligación? No hacer algo, ¿ya? Yo tuve un caso donde precisamente la señora hizo lo que acaba de comentarles. 3 días después me pregunta cómo hacer que su esposo entre a la casa, porque ya se reconciliaron, ¿verdad? Y lo que van a hacer es vida en común, pero tienen ahí el papel que les restringe al señor entrar y perturbar su hogar. Y ahí es donde entra, la obligación ya está ahí generada, pero ahí es donde entra el derecho a obligaciones, nos va a enseñar que hay un acreedor y un deudor. El acreedor es, bueno, ya se reestructuró nuevamente el audio. Decíamos que como respuesta en este caso se le puede decir a la señora, porque la señora es la que termina siendo acreedor y el señor deudor de esa obligación, ¿verdad? Que si ella, pues obviamente la única que puede llamar a la policía, es la única que puede llamar para que al marido, al esposo, pues se lo lleven por desobediencia. Y el delito de desobediencia está plasmado específicamente al no cumplir esa resolución judicial. ¿Ya? Las resoluciones judiciales también se consideran cuasi contratos. No es un contrato, pero genera obligaciones, ¿verdad? Entonces, eso es el punto, donde cada resolución, si usted le llaman y le dicen en un juicio oral de alimentos que se llegue a las 10 de la mañana porque van a tramitar o dar temas sobre los alimentos, mejor llegue. ¿Por qué? Porque la pensión alimenticia ese día es del que puede impugnar la pensión provisional si en caso se tiene. Entonces, hay momentos donde se genera la obligación. ¿Y qué pasa si conciliamos en esa audiencia? Ya me llamaron a mí, dije 300 quetzales por niño, la señora estuvo de acuerdo y firmamos un convenio. Ese convenio, esa conciliación termina siendo un auto porque resolvió en este caso ese conflicto, ¿verdad? No se fue a juicio. Entonces, ese auto, en este caso, va a solventar esa situación jurídica. Por ende, una resolución que generó obligaciones, porque mi acuerdo de voluntades está ahí. Y por último, tenemos el delito. El delito es otro generador de obligaciones. Cuando hablamos del delito, según el sistema penal, ¿verdad? Es
una prestación, podemos decirlo de esta manera, viéndolo desde el punto de vista del derecho de obligaciones, es la prestación que nos prohíbe la ley, una cierta conducta que nos prohíbe la ley. Entonces, eso es lo que tenemos que entender por el delito. Si hablamos del derecho a obligaciones, específicamente, el término obligación, decíamos la semana pasada, es atar, es la prestación que se quedaron de acuerdo. Entonces, en el caso del delito, por ser una figura delictiva en el sistema penal, ¿verdad?, también genera obligaciones. Porque, ¿qué pasa o qué han hecho ustedes, ¿verdad?, hasta el día de hoy para no ser delincuentes? Y si me dicen, yo estudio, trabajo, bueno, eso es todo. Lo que no hemos hecho es cometer un delito. Eso es lo que hemos hecho para no ser delincuentes hasta el día de hoy. No cometer un delito. Y el delito genera obligaciones. Por eso el sistema penal, ¿ya?, ustedes ya llevan penal, o creo que llevan penal, no sé si es con el licenciado Aizar Giovanni, ¿verdad? Pero lo que vamos a generar en esto es conductas prohibidas, ¿verdad? Conductas prohibidas, una medida de seguridad, una multa, pues cometamos delitos, ¿verdad? Porque es otro generador de obligaciones y la prestación que me van a pedir por haber cometido el delito es una sanción, pena en dinero, pena en prisión, ¿verdad? Continuamos entonces. Me dice, apareció alguien que dice que no se escucha. Vamos a ver. Ahora se escucha, Alba. Muy bien. Decíamos entonces que el otro generador de obligaciones es el delito. ¿Por qué? La conducta del ser humano es catalogada entonces prohibida en nuestro sistema penal, ¿verdad? Nosotros en Derecho Civil 1 vimos que tenemos un estado de libertad. El estado de libertad es hacer todo lo que la ley no nos prohíba, ¿verdad? Si les preguntamos a alguna compañera, que la última que nos respondió es Sofía Soto. Si le preguntamos, ¿usted es casada? ¿Puede contraer matrimonio hoy si alguien le proponga? Puede que al hecho de estar soltera ella dice que sí, ¿ya? Y ahí es donde entra, genera obligaciones, ¿ya? Ahorita estamos entrando al mundo de conocer las obligaciones, porque ya establecimos de hacer, no hacer, escriturar, que eso definitivamente son clases ya de obligaciones, pero hay 9 clases de obligaciones que se puede tener en cuenta, y entonces eso es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Entonces, hoy miramos las fuentes del derecho: delito, negocio jurídico y el cuasicontrato. Y uno, el que más vamos a recalcar es el negocio jurídico, porque en ese vamos a introducir definitivamente cómo nos vamos a obligar, ¿verdad? Entonces, vamos a dejar de forma libre el audio para que alguien que quisiera preguntar o no haya entendido hasta ahorita lo que vamos.
Puede ser a través de un mensaje, no necesariamente van a hablar, puede que sean tímidos también, no tengan pena. Tengan en cuenta que aquí yo soy el obligado de hacerles entender parte del derecho, ¿verdad? Y ustedes están obligados a estar cuando yo les ponga su nombre en consideración. Levantó la mano María del Pilar, muy bien. Licenciado, buenas noches, mucho gusto de saludarle. Fíjese que solo quería ver si usted me puede aclarar por qué el delito es una fuente del derecho de obligaciones, si lo entendí bien. Esto es porque genera una obligación que la ley le va a imponer por la conducta que realizó. ¿Es por esto es que entra dentro de esta clasificación? Claro, así es. Porque el delito está ahí, ¿verdad? La conducta es la prohibida, ¿verdad? Si tú genera obligaciones únicamente si tú cometes. Por eso decíamos anteriormente, si yo soy delincuente, pues obviamente estoy pagando, como dijo, mis cuasicuotas, pero al juzgado para poder estar afuera de libre, ¿verdad? Entonces, así es, señorita María del Pilar. Un ejemplo de esto podría ser, digamos que alguien comete alguna infracción, lo encontraron manejando en estado alcohólico y viene el juez y en lugar de colocarle una multa, le dice que vaya, pues tiene que llevar algo a algún lugar, como un hogar de ancianos, como un hogar de niños. Esta es la obligación que genera. Claro. Eso podría ser un ejemplo. Ok. El delito, tengan en cuenta que el delito tiene una sanción, ya sea pena de prisión. Esa es la obligación que va a generar si usted lo comete o nosotros lo cometemos. ¿Ah? El ejemplo que dice la compañera es si usted va manejando, el juzgado por ser un delito por conducir en estado de ebriedad, ¿ya? Responsabilidad de conductores se llama ese delito, el juzgado va a imponer una multa de 5,000 quetzales. En algunos casos no pagan esos 5,000 quetzales, pero ¿por qué? Porque los abogados buscan alguna alternativa distinta de ir a poner una donación, como decía la compañera. Pero la sanción en sí está ahí. Alternativas para suplir esa multa, esa sanción, también están. Entonces, puede que ahí es donde vamos. Pero en sí el delito genera obligaciones porque si tú cometes y tú eres condenada, ¿verdad? A través de un juzgado, te van a imponer una sanción, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Leisa Citán. La escucho, Leisa. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Con respecto al libro, yo tengo uno acá que es Obligaciones Civiles, que es de edición, pero es de Manuel del Jabano Sánchez. Quisiera saber si también lo puedo utilizar. Señorita Leisa, no sé si fue solo yo, pero se escuchó muy poco. ¿Por qué no me escribes? Porque tú me preguntas si puedes utilizar algo. Entonces, no sé si... ¿Me escuchan? Creo que por sí es el ambiente muy poco, ¿verdad? Entonces, si es una pregunta, pues escríbalo sin pena, no tengas pena. Lo que escribe Leisan, su duda, por favor, me manifiesta alguien, ¿verdad? Para poder continuar. Hay una pregunta que dice Marvin Estuardo González Pereira, dice, ¿por qué el auto y sentencia generan obligaciones? Dice. Es un generador de obligaciones,
ya hablando técnicamente, porque son actos donde existe declaración de voluntad que generan obligaciones entre las partes. En este caso, un auto, una sentencia, es la declaración del Estado para resolver un conflicto. ¿Ya? Entonces, ahí es donde viene un auto, resuelve que los dos hermanos, ¿verdad? Un ejemplo, en el auto resuelve que los dos hermanos dejen de pelearse, ¿ya? Por la herencia al momento de que y obligan a vender el terreno para repartirse el dinero. Véanlo de esta manera. Ahí la obligación es vender un bien para repartirse el dinero. Esa es la obligación. Entonces, el auto estableció la forma de solventar un conflicto, generando una obligación, porque si llegan el siguiente mes a pelear otra vez entre hermanos, ya el juez ya dio su consentimiento y ya dio, en este caso, la resolución de ese conflicto. Entonces, por eso dice, no hay delito penado dos veces. En este caso sería, no hay caso que se resuelvan dos veces porque ya se dio una solución. Entonces, el generador de obligaciones es de parte del Estado al emitir su resolución de parte del juez. Contestando la pregunta de Leisa, dice, mi pregunta es si puedo utilizar el libro de Manuel Bejarano Sánchez, Obligaciones Civiles, quinta edición. Bueno, ustedes pueden utilizar cualquier libro, Leisa. Lo importante es que traten de adecuar, porque hay libros que sí puede que sea de México, ¿verdad? Entonces no sé si es de Guatemala, porque en el caso de ustedes pueden utilizar hasta derecho comparado, pero tienen que adecuar todos los libros a lo que en sí nuestro código encierra, ¿verdad? Ya vamos a ver. Si obviamente ese libro te ayuda para que tú puedas encontrar la doctrina de las mismas obligaciones que en tu código y aquí en clases se te da, pues ahí estamos bien, ¿verdad? Nosotros dimos el que está más cercano a nuestra disposición, puede ser virtual, eso tú puedes elegir. Lo importante es de que tú logres entender lo que el código te quiere dar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, a veces hablan ustedes de asistencia, ¿verdad? Entonces, por favor, vamos a ver el señor Ronnie, antes de hablar de la asistencia, señor Ronnie, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué tal? Buenas noches. Tiene el espacio abierto. Una consulta sobre lo que habló de los cuasicontratos. Son acuerdos que no tienen pensión alimentaria. Del acuerdo de pensiones alimenticias. Así es. Ajá. Pero también tengo una duda. Dígame. Por ejemplo, diga, Ronnie, está apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono, señor Ronnie. disculpe,
Por ejemplo, cuando usted se refería a una permuta, o sea, que quiere decir que nosotros solo podemos cambiar un bien, si la otra persona lo permite, de lo contrario no. Claro, porque es un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Tenga en cuenta que los contratos son acuerdo de voluntades. Usted no puede obligar a que le entreguen una moto a cambio de un celular que tal vez ya ni sirve, ¿no? Eso es un acuerdo de voluntades. Pero en el derecho a obligaciones, ese acuerdo de voluntades, analizándolo desde ya, lo que nos interesa es qué tipo de obligación generó. Si hablamos de el permutante, que es el que entrega la cosa a cambio de otra, la obligación, y es donde entramos, lo que nos toca estudiar es qué tipo de obligación generó. Si hablamos de este contrato de permuta en especial, ¿verdad? Va a generar una obligación de dar. ¿Por qué? Yo entregué mi bien, mi moto, y tengo la obligación de dar mi moto. En el caso de la otra persona que me vendió su celular, me entregó su celular. Entonces, una obligación de dar de mi parte y de la otra también. A veces en el derecho a obligaciones, dependiendo qué tipo de contratos es, a veces yo entrego una cosa para que realicen cierta actividad. En el caso de una empleada doméstica, usted le paga a la empleada doméstica y ella no le entrega nada más que el servicio de limpieza. Entonces, el servicio, todas sus actividades humanas, es lo que ella está obligada a hacer. Mire, una obligación de dar con otra de hacer. Entonces, en el caso de todos los contratos, para resumir la pregunta principal de Ronnie, es que sí, todos los contratos deben haber consentimiento. Y vamos a ir viendo ya el jueves que el negocio jurídico tiene requisitos y eso es lo que vamos a ir viendo. ¿Estamos? Gracias, Lick. Muy bien, empezamos. Voy a poner si ustedes se dan cuenta, ahorita son las 19 con repito, no sé si ahora sí hay audio completo. Sí. Va. Repito, les voy a dar 3 minutos para que ustedes en el chat escriban su nombre y número de carnet. 3 minutos es suficiente para que ustedes tomen señal y, por favor, en el chat de WhatsApp, para que ya se enloquecieron acá. Ni he terminado de dar la información. Bueno, entonces inicio ahorita, por favor, en el grupo de WhatsApp es donde mandan ustedes su nombre y su número de carnet, ¿verdad? Ahorita voy a iniciar y después considero que en 3 minutos ya se dieron cuenta los que sí vinieron el día de hoy para la asistencia real. En lo que ustedes están, pues me despido, les deseo feliz noche para que ustedes puedan estar preparados el día jueves. El día jueves, pues
7:30 a 9 de la noche, ¿verdad? Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lic. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche.